Va a ser para nosotros el laboratorio número 4. Vamos a ver entonces este laboratorio que tiene como título paralelogramo de fuerzas, donde nuestro objetivo va a ser el siguiente: verificar el método del paralelogramo para la suma de vectores. Ese es nuestro objetivo. Ahora, el fundamento teórico que podemos dar es que nosotros vamos a tener dos fuerzas que van a ir hacia arriba, vamos a llamarla vector 1, que va a tener un ángulo respecto a la horizontal, que lo vamos a llamar alfa. Vamos a tener otro vector que se va a llamar B2, que va a tener un ángulo beta respecto a la horizontal en el eje X negativo. Nosotros estos dos vectores los vamos a representar en el laboratorio con dinamómetros. Enseguida vamos a ver qué es un dinamómetro. Entonces, estos dos vectores, como ustedes ya han aprendido, en la suma de vectores por el método de paralelogramo, ¿qué debería suceder? Deberíamos trazar líneas paralelas a estos vectores y obtener su resultante, que estaría acá precisamente, ¿cierto? Entonces, este es el vector resultante que nosotros queremos encontrar. Como vamos a tener dos vectores, el tercer vector debería ser igual a este, a la resultante. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Simplemente haciendo lo siguiente. Vamos a suponer que ese vector resultante lo vamos a cambiar de signo, es decir, se va a trasladar hacia abajo. Al trasladarse a la parte de abajo, estaría manteniendo en equilibrio, como pueden ver, el sistema. Hay dos vectores que van hacia arriba y uno que va hacia abajo. Para nosotros, ese va a ser el vector resultante. Por tanto, en la experiencia vamos a necesitar de tres dinamómetros. Un dinamómetro para representar a vector 1, el otro para representar a vector 2 y el final que es para representar a vector resultante. Entonces, veamos qué necesitamos para poder obtener esta experiencia. Estos son los materiales a usar: 5 tuercas universales, 3 varillas de soporte de 100 centímetros, 2 pies universales, 3 dinamómetros, una regla graduada, un transportador. Estos son los dinamómetros. Sirven para medir el peso, en este caso la fuerza, ¿sí? Estos dinamómetros tienen, enseguida lo vamos a ver a detalle. Primero vamos a armar el esquema de la experiencia. Aquí, como pueden ver, este es el pie universal, lo que les dice acá, 2 pies universales. Esto es muy importante que conozcan los nombres. Estos son los pies universales. ¿Para qué sirven? Para poner encima las varillas que son de 100 centímetros, como dice acá. Nosotros vamos a usar 3, uno para cada uno. De esa forma lo vamos a ajustar. Estos tienen pernos ajustables acá. Entonces se va enroscando esa tuerca para que ajuste y quede de esa forma la varilla. Entonces necesitamos dos pies universales con dos varillas de 100 y una que esté en horizontal, en este lugar. ¿Cómo vamos a hacer para que se pueda mantener ahí? Con estos 5 tuercas universales. En este caso vamos a necesitar 2 para este lugar. Una tuerca universal acá y otra tuerca universal acá. Estas tuercas universales tienen roscas, es decir, son como pernos esto. Esto se puede ir ajustando. Hacia la derecha ajusta, hacia la izquierda desajusta. Entonces aquí tienen una tuerca ajustable y también para este lado de la varilla. Entonces de esa forma quedan fijas estas varillas. Como pueden ver, ese era nuestro objetivo, que esto quede fijo. Ahora necesitamos otras dos tuercas universales para poner, en este caso, para el vector resultante. Esto se puede deslizar, ya les dije. Si lo desajustamos, se desliza por todo este sector. Y si lo ajustamos, se va a mantener estático. Vamos a necesitar uno para la parte del eje horizontal y para las otras dos varillas vamos a necesitar otras tuercas universales. Aquí lo ajustamos y aquí vamos a poner los dinamómetros. Entonces aquí va a ir el otro. Esto también se puede deslizar, como les decía. En la experiencia de laboratorio deberíamos deslizar todo esto. Entonces, para ir viendo qué vectores se va a producir. ¿Y para qué sirve el dinamómetro? Como les decía, vamos a ponerlo en estos lugares. Estos son los tres dinamómetros, como pueden ver. Y aquí tenemos un hilo de pescar podría ser, o un hilo que sea resistente. Eso lo vamos a enganchar a los tres dinamómetros. ¿Y qué va a suceder? Que estos van a estar en equilibrio porque estos dos vectores están yendo hacia arriba, como pueden ver. Y este es el que va hacia abajo, lo está jalando estos dos vectores. De esa manera se mantiene en equilibrio. Y ahora veamos entonces aquí, este es el dinamómetro. Como pueden ver, tiene una escala, en este caso de 0 a 1000 gramos, es decir, puede medir hasta 1000 gramos. Entonces, nosotros podemos tener en laboratorio esto en gramos o en newton. Ya podría estar convertido en newton. Este ahorita en este momento está solamente en gramos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como pueden ver, este dinamómetro tiene un resorte o muelle que sucede que cuando se estira, es decir, cuando tiramos esto hacia abajo del dinamómetro, va a ir bajando este marcador, como pueden ver, donde está en el cero. Ese es su punto de referencia, que si estiramos este dinamómetro hacia abajo, esto va a ir bajando y va a ir marcando a cuánto representa en fuerza.
nosotros vamos a tener el dinamómetro en Newton, ¿sí? Este está en gramos en este momento. Entonces, mientras más lo tiran hacia abajo, va a ir marcando 100, 200, 300, hasta 1000 gramos. Su capacidad es de 1000 gramos. Hay dinamómetros con más capacidad y otros con menos capacidad. Como pueden ver, es simplemente como esos objetos que ustedes ven para pesar, ¿cierto? Lo ven muy a menudo en los mercados o en otros lugares, donde utilizan simplemente esto, un resorte. Este resorte tiene una constante de deformación y es por eso que va marcando cuánto de fuerza se está ejerciendo. Entonces, en este momento los dinamómetros estarían así, marcando en este lugar algún dato y aquí también algún otro dato y este también debería estar marcando algún dato. Obviamente este estaría más desplazado, ¿cierto? Y fíjense, esto debería desplazarse. Aquí no se puede apreciar que está desplazado, pero vamos a suponer que están desplazados y deberíamos leer esto en laboratorio. ¿Cuántos newtons está marcando este vector, este también de acá y finalmente este de acá? Entonces, de esa forma mediríamos la fuerza que tiene este hilo, este de acá y este de acá, que para nosotros es V1, V2 y vector resultante. De esa forma, entonces, lo podríamos medir también su ángulo respecto a la horizontal, ver a cuántos grados está del eje horizontal este primer vector, el segundo vector, y de esa forma ya llevarlo a un gráfico ya muy conocido por nosotros. Representando esos dos vectores, ya conoceríamos sus ángulos respecto a la horizontal, y su magnitud en Newton. Aquí nos va a decir cuántos Newton hay y acá también cuántos Newton. Y este también el vector resultante. ¿Cuál era nuestro objetivo? Comprobar. Aquí, como pueden ver, estamos obteniendo de forma práctica este vector resultante. Es decir, que si nosotros hacemos por el método analítico la suma de estos dos vectores, el resultado de ese resultado analítico que podrían aplicar ustedes el teorema de cosenos, debería ser igual a este vector resultante, a lo que está marcando en este momento este dinamómetro. Entonces, eso deberíamos comprobar nosotros, que lo experimental es igual a lo teórico. Entonces, lógicamente no va a ser muy preciso, ¿sí? Esto solamente tiene una precisión, el de Newton, de 0.1. Y recuerden que si realizamos los cálculos en calculadora nos van a salir con 2 decimales, 3 decimales y todo eso. Pero ese es nuestro objetivo, ver cómo se puede demostrar lo experimental con lo teórico. Ahora, lógicamente, se van a producir muchos errores, es decir, el vector resultante no podría coincidir el resultado experimental con el teórico. ¿Debido a qué? A que también este es un instrumento que puede tener errores. Como pueden ver, tiene un resorte. ¿Qué pasa si en el laboratorio lo han usado, digamos, lo han deformado más de 1 kilogramo, como pueden ver? ¿Qué tal si lo han deformado a 2 kilogramos? Entonces, este resorte queda dañado, ya no regresa a su estado inicial. ¿O qué pasa si esto no está en su punto cero? Como pueden ver, esto debería ser ajustado, como pueden ver, no marca en el cero. Está más arriba que el cero. Aquí tiene, como pueden ver, una rosca, entonces esto se va ajustando o desajustando para que esto se pueda poner ya en el lugar preciso del cero, para que se pueda calibrar. Entonces depende de eso también. Ahí se van a producir más errores, como pueden ver. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, entonces veamos cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Nuestro objetivo es demostrar el método de paralelogramo. Como vamos a tener estas mediciones, B1, B2 y los ángulos, aquí ya lo tengo los datos. Vamos a suponer que el vector 1 marcó 4.2 newton, el vector 2, 5 newton, que son estos de acá. Nos dice que apliquemos el método de paralelogramo. Entonces, esto lo tienen que hacer en un papel a escala, en el laboratorio, y realizar lo siguiente, desplazar esos vectores por el método de paralelogramo. Entonces tendrían que trazar ahí esa misma magnitud, 5 newtons. Si lo hacen a escala, para ustedes supongamos que cada newton es 1 centímetro. Entonces deberían medir 5 centímetros en esa parte. Lo mismo deberíamos hacer con el vector 1, que es 4.2 newtons. Supongan que usan la escala de 1 newton igual a 1 centímetro, entonces serían 4.2 centímetros. Trazamos esas rectas de forma gráfica y ahí está el paralelogramo. Entonces la resultante simplemente va a ser, como pueden ver acá, la unión del origen hacia la intersección de esos dos vectores que hemos trazado con sus paralelas. Lo único que nos quedaría es unir. Y al unir deberíamos medir cuánto es en centímetros, si es que estamos usando en centímetros. Entonces ese debería ser el vector resultante por el método de paralelogramo, que en este caso nos da cuánto. Nos da, vamos a ver acá, 7.8 newton. Este 7.8 newton, como pueden ver, se está obteniendo por el método gráfico, sería el método analítico en este caso, teórico para nosotros. Esta resultante debería ser lo que debería estar marcando el tercer dinamómetro. ¿Recuerdan que este era el de abajo?
el que traía la fuerza hacia abajo. Este vector resultante debería marcar entonces esos 7.8 newton que se obtiene por el método de paralelogramo. Deberíamos nosotros entonces comparar esos resultados, el práctico que se obtiene aquí en el dinamómetro y el teórico. También lo pueden hacer esto, como les decía, por el método de ley de cosenos, obtener su resultante. ¿Cómo se hace por la ley de cosenos? Necesitamos conocer este ángulo que forman entre los dos vectores y aplicar la raíz de 2, o perdón, el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más 2 veces el vector 1 por el vector 2 más el coseno del ángulo, ¿cierto? Que forman los ángulos. Y ahí tendríamos la resultante. Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar en laboratorio. Esto deberíamos hacerlo, pero para varias mediciones de fuerzas, en este caso vector 1 y vector 2. Deberemos hacer entonces lo mismo unas 5 veces, pero ustedes simplemente van a hacer 3 para su tarea, ¿sí? Para su práctico. Lo que van a hacer es lo que les decía, van a tener el vector 1, su ángulo respecto a la horizontal, aquí está el vector 1, su ángulo. Tienen el vector 2, este de acá, y su ángulo. ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer lo mismo, trazar el paralelogramo en un papel milimetrado o de cuaderno, el de cuaderno normal, pero háganlo a escala, como les decía, si esto es 7 newton, entonces este tendría que ser 7 centímetros. Y este es 5.2 centímetros. Su ángulo también, aquí deberían estar los 65 grados en el de beta, perdón, y en el primero 28 grados. Es decir, el objetivo es hacerlo a escala y demostrar el método gráfico con el método práctico. Entonces, eso tendríamos que hacer 3 veces. Esa va a ser en esta parte del cuestionario para este primer laboratorio.